Y si les dijera que Jesús nos dio instrucciones precisas, literalmente precisas, sobre qué hacer en las primeras 24 horas de la tribulación y que la mayoría de los cristianos jamás han escuchado hablar de ellas. Soy JJ Benítez, periodista, investigador, llevo más de 50 años viajando por este planeta, he estado en más de 100 pascalises, he escrito 60 libros y créanme cuando les digo que después de todo lo que he investigado, después de cada testimonio, cada documento antiguo, cada conversación en el desierto de Judea o en las montañas de Petra, esto que voy a compartirles hoy es pues quizás lo más urgente, lo más práctico que Jesús dejó registrado para nosotros. Te advierto algo desde ahora mismo. Lo que voy a revelarte en la parte final de esta conversación va a cambiar completamente tu comprensión de los textos proféticos, porque no estamos hablando de simbolismos vagos ni de interpretaciones místicas. Estamos hablando de un plan de evacuación, literalmente un plan de evacuación diseñado hace 2000 años para un evento que está cada vez más cerca. La mayoría de los pastores no predican sobre esto. Los maestros de profecía, bueno, lo mencionan de pasada, pero no entran en los detalles operativos. Y sin embargo, ahí está, en las Escrituras, claro como el agua del mar de Galilea en una mañana sin viento. Permítanme contarles algo que me sucedió en marzo de 2019. Estaba en Jerusalén, específicamente en el Monte de los Olivos, exactamente donde Jesús se sentó con sus discípulos para dar ese discurso que conocemos como el discurso del Olivete. Era temprano, las 6 de la mañana. El sol apenas comenzaba a iluminar las murallas doradas de la ciudad vieja. Yo estaba allí con un rabino, un hombre extraordinario que prefiero no nombrar por razones que entenderán después, y mientras mirábamos hacia el lugar donde alguna vez estuvo el templo, él me dijo algo que se me quedó grabado. Benítez, cuando ocurra la abominación desoladora, tendremos aproximadamente 4 horas, quizás 6 como máximo, para evacuar Jerusalén. Después de eso, y dejó la frase en el aire, pero su silencio lo decía todo. 4 horas, 6 como máximo. En ese momento no entendí completamente la urgencia. Pero luego, cuando comencé a conectar los textos de Mateo 24, de Daniel, de Apocalipsis 12, cuando hablé con otros rabinos, con arqueólogos, con militares israelíes retirados que han estudiado los planes de evacuación de Judea, comprendí que ese hombre no estaba exagerando, estaba siendo, de hecho, optimista. ¿Saben cuánto tiempo toma para que el caos total se apodere de una ciudad? Minutos, no horas, minutos. Y sin embargo Jesús, hace 2000 años, vio esto con claridad meridiana y nos dio instrucciones específicas. No dijo, oren por protección o tengan fe y todo saldrá bien. No, dijo algo mucho más directo, mucho más urgente. Ahora bien, antes de que entremos en las instrucciones específicas de Jesús, necesitamos establecer algo fundamental. ¿Cuándo exactamente comienza la tribulación? Porque hay mucha confusión sobre esto. Algunos creen que comienza cuando el anticristo firma un tratado de paz con Israel. Y sí, Daniel 9:27 habla de confirmar un pacto con muchos por una semana, 7 años. Pero aquí está lo que la mayoría pasa por alto. La firma del pacto no desencadena inmediatamente la persecución y el caos que asociamos con la gran tribulación. Eso viene después. Hay un momento específico, un evento puntual, cuando todo cambia, cuando el cronómetro comienza la cuenta regresiva hacia el regreso de Cristo. Y ese momento tiene un nombre que deberíamos tener grabado en nuestras mentes: la abominación desoladora. Déjenme leerles lo que Jesús dijo en Mateo 24:15 y presten mucha atención a cada palabra. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lee, entienda. Cuando veáis, no si veis, cuándo. Esto es una certeza, esto va a suceder. Y
Jesús nos remite directamente a Daniel el profeta, lo que significa que necesitamos entender qué vio Daniel. Daniel 9:27 describe lo que sucede a la mitad del periodo de 7 años, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Qué hace exactamente el anticristo en ese momento? Pablo nos lo explica con detalles escalofriantes en 2 Tesalonicenses 2:3 hasta 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el segundo que esto sucede, el reloj empieza a correr. Hasta ese punto, el anticristo ha estado jugando el papel de pacificador. Es el diplomático carismático que logró el imposible acuerdo de paz. Es el solucionador de problemas que hizo que Israel y sus vecinos coexistieran. Es el líder que el mundo ve como su salvador. Pero cuando entra al templo y se declara Dios, la máscara cae. El engaño termina. La verdadera naturaleza de la bestia se revela. Tengo información de fuentes que no puedo nombrar, contactos dentro de comunidades judías ultraortodoxas en Jerusalén, y me han contado que hay grupos, pequeños grupos de estudiosos del Talmud y la Torá que están monitoreando cada movimiento político relacionado con el Monte del Templo. No están esperando una invasión militar, están esperando una profanación y saben exactamente qué buscar. Cuando un líder mundial entre a ese lugar santo y se proclame divino, ellos no van a necesitar confirmación de ningún rabino ni líder religioso. Van a reconocerlo instantáneamente porque han estado estudiando estos textos durante toda su... Y aquí está lo extraordinario, lo que me quitó el sueño durante semanas después de esa conversación en el Monte de los Olivos. Jesús describe lo que sucede inmediatamente después. En Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gran tribulación, no simplemente tribulación. Gran tribulación, sufrimiento sin precedentes, caos global, persecución en una escala que la humanidad jamás ha experimentado. ¿Y saben cuándo comienza todo esto? El momento en que el anticristo se para en el templo. Pero hay algo más, algo que nos lleva directamente a las instrucciones de Jesús para las primeras 24 horas. Porque después de describir este evento, después de advertirnos sobre la gran tribulación, Jesús no nos dice que oremos y esperemos. Nos da una orden directa, específica, urgente, una orden que literalmente puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y esa orden, créanme, es mucho más radical de lo que la mayoría de los cristianos están preparados para escuchar. Déjenme revelarles algo que cambió por completo mi comprensión de este tema. Era diciembre de 2021, estaba en Ammán, Jordania, reunido con un arqueólogo que había pasado 30 años estudiando las rutas de escape del antiguo Israel. Un hombre meticuloso, de esos que miden cada piedra y documentan cada sendero. Estábamos cenando en su casa rodeados de mapas antiguos y fotografías de excavaciones cuando le pregunté directamente si tuvieras que evacuar a 100.000 personas de Jerusalén a Petra en menos de un día, ¿sería posible? Se quedó callado por un momento, luego sonrió y dijo, Benítez, naturalmente, humanamente hablando, es imposible, pero hay algo que debes entender sobre esas rutas. Fueron usadas antes y volverán a ser usadas. La diferencia es que la próxima vez no será el esfuerzo humano el que lo haga posible. Pero volvamos a las palabras exactas de Jesús, porque aquí es donde la urgencia se vuelve absolutamente cristalina. Mateo 24:16-18. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Lean eso otra vez, despacio. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. No consideren huir.
no piensen en irse, no hagan preparativos para evacuar, huyan inmediatamente, ahora mismo. ¿Y con qué urgencia? El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. En el Israel antiguo, las casas tenían techos planos donde la gente iba a refrescarse o a dormir. Jesús está diciendo, si estás en tu techo cuando escuches sobre la abominación, ni siquiera bajes dentro de tu casa, no agarres tu billetera, no empaques una maleta, no tomes tu laptop, tus álbumes de fotos, tus recuerdos, corre. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Si estás trabajando en un campo, no regreses a buscar tu abrigo, no te detengas a reunir provisiones, no te demores por ninguna razón. Ve ahora, la urgencia es de vida o muerte. ¿Por qué Jesús es tan enfático sobre la huida inmediata? Porque lo que viene sucede rápido, completamente rápido. El relato de Marcos del mismo discurso añade otro detalle. Marcos 13, 14, 16 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, puesta donde no debe estar. La abominación no es solo un concepto espiritual, es un acto físico realizado por una persona física que está parada en un lugar físico donde no tiene ningún derecho a estar, y en el momento en que se para allí comienza una reacción en cadena. La verdadera naturaleza del anticristo se revela, su engaño queda expuesto, y aquellos que se den cuenta de lo que acaba de suceder, los creyentes que conocen sus Biblias, los judíos que reconocen la blasfemia, se convierten en objetivos, porque una vez que el anticristo se declara Dios, no puede permitir que nadie que se niegue a adorarlo viva libremente. Son una amenaza para su autoridad, un desafío a su divinidad, un recordatorio de que es un fraude, así que los cazará. La ventana para escapar es estrecha y se cierra rápido. Ahora bien, aquí está la pregunta que debería estar en tu mente, la misma pregunta que yo le hice a ese arqueólogo en Ammán. Jesús dice que huyamos a los montes, pero ¿a cuáles montes? Israel tiene montañas, Judea tiene montañas, hay cadenas montañosas por todo el Medio Oriente. Entonces, ¿a dónde específicamente se refiere? Y más importante aún, una vez que llegas allí, ¿entonces qué? ¿Cómo sobrevives durante 3 años y medio sin acceso a alimentos, agua o suministros? Porque ese es el tiempo que necesitarás esconderte, 1, 260 días, 42 meses, 3 años y medio. ¿Puedes sobrevivir tanto tiempo en el desierto sin nada? ¿Casualidad? Durante años pensé que era imposible. Durante años creí que estas instrucciones eran metafóricas, una especie de consejo espiritual sobre huir del pecado o algo así, pero luego encontré algo en Apocalipsis 12 que lo cambió todo. Permítanme contarles sobre otro momento crucial en mi investigación. Era 2017, estaba en Petra, Jordania, esa ciudad increíble tallada en piedra rojiza. Había ido allí muchas veces antes, claro, para investigar otros temas, pero esta vez era diferente. Esta vez estaba allí específicamente para entender si este lugar podría ser el refugio que Juan describe en Apocalipsis. Caminé a través del SIC, ese desfiladero estrecho que es la única entrada a Petra, y mientras caminaba entre esos acantilados que se elevan más de 75 metros de altura, pensaba, este es el cuello de botella perfecto. Un ejército entero tendría que entrar en fila india, vulnerables, expuestos, defensores con arcos o incluso piedras podrían detener a miles. Cuando llegué al tesoro, esa fachada masiva tallada en la roca, me encontré con un beduino anciano que me ofreció té. Nos sentamos allí, en el polvo de siglos, y le pregunté, ¿cuánta gente crees que podría vivir aquí? Me miró con esos ojos que han visto el desierto durante décadas y dijo, hay cientos de cuevas, manantiales naturales de agua fresca. Si Dios quiere que alguien viva aquí, vivirá. Si no, el desierto se lo llevará en 3 días. Pero déjenme mostrarles lo que Juan vio.
Apocalipsis 12 es uno de los capítulos más simbólicos y proféticamente precisos de toda la Biblia. Juan ve una visión de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que esta mujer representa a Israel. Ella da a luz a un hijo varón que gobernará a todas las naciones con vara de hierro. Ese es Jesús. Y el dragón, Satanás, intenta devorar al niño. Pero el niño es arrebatado al trono de Dios. Esa es la ascensión de Jesús después de su resurrección. Pero luego la visión cambia a un evento futuro, algo que sucede durante la tribulación. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La mujer huyó al desierto, exactamente como Jesús dijo: huyan al desierto, a los montes. Pero noten los detalles, porque cada palabra aquí es significativa. Detalle 1. Un lugar preparado por Dios. Esto no es un escondite aleatorio, no es una cueva con la que alguien se tropieza por accidente. Esto es un lugar preparado por Dios, preparado, tiempo pasado, ya establecido, ya designado, antes de que la tribulación siquiera comience, antes de que el anticristo sea revelado, antes de que ocurra la abominación desoladora. Dios ya ha elegido el lugar donde huirá su pueblo, lo ha preparado, lo ha apartado, lo ha hecho listo. Detalle 2. Para que allí la sustenten. No dice ella luchará por sobrevivir, no dice ella buscará comida, dice que Dios la sustentará allí. Tal como lo hizo con Elías cuando envió cuervos para traerle pan y carne 2 veces al día. Tal como Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Dios no te llama a un lugar y luego te abandona allí para que mueras de hambre, Él provee. Y aquí está el tercer detalle, el más preciso, la cronología exacta. 1, 260 días. Exactamente 3 años y medio, 42 meses. La mitad de la tribulación de 7 años. Desde el momento en que ocurre la abominación desoladora hasta el momento en que Jesús regresa para rescatar a su pueblo, pasarán exactamente 260 días. Y durante esos 260 días completos, Dios protegerá y proveerá para aquellos que huyeron al desierto. Pero hay algo más en este pasaje que necesito mostrarte, algo que responde a la pregunta más práctica de todas. Ahora bien, seamos honestos por un momento. Para el mundo, huir al desierto parecerá una locura, literalmente una locura. Parecerá renunciar, huir, abandonar todo lo que has construido, tu hogar, tu carrera, tus posesiones, tu comodidad, tu seguridad, todo dejado atrás porque un libro antiguo te dijo que corrieras a las montañas cuando un hombre se pare en un templo. El mundo te llamará fanático, teórico de la conspiración, extremista religioso. Pero Dios lo llama obediencia y llama al desierto tu refugio, no exilio, no castigo, no abandono. Protección. Permítanme contarles algo que me sucedió en 2018. Estaba dando una conferencia en Tel Aviv y después de la charla se me acercó un hombre, un israelí de unos 60 años, exmilitar, con esa mirada intensa que tienen los que han visto combate real. Me llevó aparte y me dijo: Benítez, sé lo que estás investigando y déjame decirte algo. Nuestros estrategas militares han estudiado escenarios de evacuación masiva de Jerusalén. Tenemos planes para mover a 100 personas en 48 horas. Pero si el caos es total, si el pánico es absoluto, ese número se reduce a quizás 20 en el mismo tiempo. Y necesitarían helicópteros, camiones, coordinación militar perfecta. Hizo una pausa, luego agregó: pero hay algo que siempre me ha intrigado. Petra está a 240 kilómetros de Jerusalén. A pie, a través del desierto, son al menos 4 días para una persona en buena forma. Para ancianos, niños, mujeres embarazadas, una semana o más.
Y sin embargo tus textos hablan de huir inmediatamente, sin preparación, sin provisiones. ¿Cómo, Benítez? ¿Cómo? Y ahí está la pregunta que cambia todo. ¿Cómo van miles, quizás cientos de miles de refugiados judíos a llegar desde Jerusalén hasta Petra a tiempo, sin suministros, sin transporte, sin preparación? La respuesta va a sonar imposible, pero también lo fue cruzar el Mar Rojo. Volvamos a Apocalipsis 12, porque después de que Juan ve a la mujer huir al desierto, ve algo más, algo que desafía toda explicación natural. Apocalipsis 12, 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Ahora algunas personas leen esto e inmediatamente piensan que es simbólico. Las alas representan velocidad o protección o algo espiritual. Pero quiero que consideren la posibilidad de que esto sea literal, completamente literal. Esta no es la primera vez que Dios usa esta imagen. En Éxodo 19:4, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, dijo: «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí». Os tomé sobre alas de águila. Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, no a través de su propia fuerza o planificación, sino a través de intervención sobrenatural. Plagas, la apertura del Mar Rojo, una columna de nube de día y de fuego de noche, y describe esa liberación como llevarlos sobre alas de águila. Ahora bien, en Éxodo eso es claramente el lenguaje metafórico que describe la provisión milagrosa de Dios. Pero en Apocalipsis 12 el contexto es diferente. Juan está viendo una visión de un evento futuro y ve a la mujer Israel literalmente volando al desierto sobre alas. ¿Podría ser esto transporte angelical? ¿Podrían los ángeles transportar físicamente a las personas a un lugar seguro? Absolutamente. Lo vemos en las Escrituras. Cuando Lot y su familia huyeron de Sodoma, los ángeles literalmente los agarraron y los sacaron de la ciudad. Cuando Felipe el Evangelista terminó de predicar al eunuco etíope en Hechos 8:39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Felipe fue transportado sobrenaturalmente de un lugar a otro. Un momento está en el desierto, al siguiente momento está en Azoto, a Mosera Mosterma, kilómetros de distancia. Si Dios puede trasladar a Felipe instantáneamente, ciertamente puede transportar a miles de refugiados a Petra sobrenaturalmente. Y aquí está lo extraordinario, lo que mantiene la esperanza viva incluso frente a lo imposible. Mientras el mundo celebra al anticristo y se alinea para recibir su marca y se inclina para adorar su imagen, aquellos en el desierto serán las únicas personas libres en la tierra, los únicos no esclavizados al sistema de la bestia, los únicos que se niegan a vender sus almas por supervivencia. Pero déjenme revelarles algo más sobre Petra, algo que descubrí en ese viaje de 2017. Después de hablar con el beduino, contraté a un guía local para que me mostrara las partes de Petra que los turistas nunca ven. Subimos por senderos estrechos, escalamos acantilados, exploramos cuevas que no han sido tocadas en siglos. Y en una de esas cuevas, tallada profundamente en la roca, encontramos algo extraordinario, antiguos símbolos cristianos. Cruces talladas en las paredes, inscripciones en griego, evidencia de que los primeros cristianos, probablemente durante las persecuciones romanas, habían usado Petra como refugio. El guía me dijo: «Mira, Benítez, este lugar ha protegido a los perseguidos durante miles de años. Los nabateos se escondieron aquí de los romanos. Los cristianos se escondieron aquí de los perseguidores. Los beduinos han sobrevivido aquí durante generaciones. Petra conoce el secreto de la supervivencia. ¿Coincidencia? Pues yo ya no creo en coincidencias, no después de 50 años investigando los patrones de la historia y la profecía,
Petra está exactamente donde debería estar geográficamente, tiene exactamente la estructura defensiva que se necesitaría, tiene exactamente los recursos naturales, agua, cuevas, que se requieren para una estancia prolongada. Y aquí está el detalle que me dejó sin palabras. Petra está en Edom, la tierra de los descendientes de Saúl. Y hay una profecía en Isaías que habla específicamente sobre esto. Isaías 63:1 dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Es una visión de Jesús regresando después de proteger a su pueblo. Edom. Bosra está cerca de Petra. El texto conecta directamente el regreso de Cristo con esa región específica. No es Galilea, no es Jerusalén, no inicialmente. Es Edom, donde Él ha estado protegiendo al remanente. Pero hay algo más que necesito revelarte sobre lo que sucede con aquellos que no huyen. Porque entender la alternativa hace que la urgencia del mandato de Jesús sea cristalina. Hablemos ahora sobre lo que le sucede a quienes no huyen, porque comprender la alternativa hace que la urgencia del mandato de Jesús sea absolutamente clara. Después de la abominación desoladora, después de que el anticristo revela su verdadera naturaleza, el mundo entra en una nueva fase, control total, completamente total. Apocalipsis 13 lo describe con detalles escalofriantes. Apocalipsis 13, 11, 15 habla de otra bestia que surge de la tierra, el falso profeta, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Hace grandes señales, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le permitió hacer, diciéndoles que hagan una imagen de la bestia. Y aquí está la parte aterradora. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. El falso profeta establece una imagen del anticristo y exige que todos la adoren. Y aquí está lo aterrador. La imagen habla, está animada, ya sea a través de poder demoníaco, tecnología de inteligencia artificial avanzada o ambos. Esta imagen parece estar viva y cualquiera que se niegue a adorarla es asesinado, no es exilio, no es encarcelamiento, muerte, la marca de la bestia. Pero empeora. Apocalipsis 13, 16, 18, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Todos en la tierra están obligados a recibir una marca en su mano derecha o en su frente, y sin esta marca no puedes comprar nada, no puedes vender nada, no puedes acceder a alimentos, agua, medicinas, refugio, estás completamente excluido del sistema económico. Ahora, no sabemos exactamente qué forma tomará esta marca, un tatuaje, un microchip, un implante biométrico, alguna forma de identificación digital vinculada a tu biología. Lo que sí sabemos es que la tecnología para implementar tal sistema existe ahora mismo, literalmente ahora mismo. El reconocimiento facial puede identificarte instantáneamente. Los escáneres biométricos pueden verificar tu identidad. Las monedas digitales se pueden programar para funcionar solo para usuarios aprobados. La infraestructura para un sistema de la marca de la bestia ya está en su lugar. Todo lo que se necesita es una crisis, una razón para que la gente lo acepte voluntariamente. Permítanme contarles algo que me sucedió en 2022. Estaba en una conferencia de tecnología en Barcelona y había un panel sobre identificación biométrica y monedas digitales. Uno de los panelistas, un ingeniero de una gran empresa tecnológica que prefiero no nombrar,
estaba describiendo un sistema donde tu identidad biométrica estaría vinculada a tu cuenta bancaria digital, sin tarjetas, sin contraseñas, solo tu rostro o tu huella dactilar. Después de la presentación me acerqué a él y le pregunté qué tan difícil sería agregar un componente de lealtad a este sistema. Ya sabes, donde solo las personas que cumplan con ciertos criterios puedan acceder a sus cuentas. Se quedó callado por un momento, luego dijo, técnicamente trivial, éticamente aterrador, pero técnicamente podríamos implementarlo en meses si hubiera voluntad política, meses, no años, meses, y la abominación desoladora proporcionará esa crisis. Cuando el anticristo se declare Dios y estalle el caos global, los gobiernos implementarán medidas de emergencia, sistemas de identificación digital, registros obligatorios, juramentos de lealtad, y la gente cumplirá porque están aterrorizados, porque quieren seguridad, porque quieren acceso a alimentos y suministros. Entonces, aquí está la elección que enfrentarán todos los que se queden atrás: tomar la marca y adorar a la bestia, o negarse y morir. Comprometer tu fe para sobrevivir físicamente, o permanecer fiel y ser martirizado. Y no se equivoquen, tomar la marca no es una decisión económica neutral. Es un acto espiritual de adoración y lealtad. Apocalipsis 14, contra 9 hasta 11 es claro sobre esto. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto es permanente, eternamente permanente. No hay vuelta atrás. No hay arrepentimiento después de tomar la marca. Es la línea final en la arena. Por eso Jesús dice, huyan, huyan inmediatamente. Porque la alternativa no es solo difícil o peligrosa, es condenación eterna. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que se quedan pero se niegan a tomar la marca? Apocalipsis 20, contra 4 nos da la respuesta. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, decapitados, martirizados, pero luego resucitados para reinar con Cristo. ¿Hay honor en ese sacrificio? Pues no me malinterpreten. Hay recompensa eterna. Pero Jesús nos dio una tercera opción: escapar. Y aquí está lo que muchos pasan por alto. No es cobardía huir cuando Dios te ordena hacerlo. No es falta de fe buscar refugio cuando Dios ha preparado ese refugio específicamente para ti. Es obediencia, simple y directa obediencia. Durante años me pregunté, ¿por qué Dios no simplemente protege a su pueblo en sus hogares? ¿Por qué no levanta un escudo invisible alrededor de ellos como hizo con Job? ¿Por qué requiere que huyan físicamente al desierto? Y entonces lo entendí. Es una prueba de fe, pero no del tipo que pensamos. No es una prueba para ver si confiamos en Dios para protegernos milagrosamente mientras nos quedamos cómodos en casa. Es una prueba para ver si estamos dispuestos a dejarlo todo, abandonar nuestra zona de confort, renunciar a nuestra seguridad material y confiar en Él en lo desconocido. Abraham tuvo que dejar Ur, Moisés tuvo que llevar a Israel al desierto, Elías tuvo que esconderse junto al arroyo de Kerit, David tuvo que huir de Saúl. Una y otra vez Dios llama a su pueblo a moverse, a huir, a confiar en Él en lugares imposibles, porque es en el desierto, lejos de las comodidades de la civilización, donde descubres si realmente confías en Dios o si confías en tu cuenta bancaria, tu trabajo, tu seguridad material. Y en esos 260 días en el desierto, Dios va a probar algo al mundo y a los creyentes, que Él es más que suficiente, ¿no? Ahora déjenme conectar todos estos puntos y revelarles lo que prometí al principio,
la comprensión que cambiará completamente cómo ves estos textos. Era 2023, hace apenas 2 años, estaba de vuelta en el Monte de los Olivos, exactamente en el mismo lugar donde había estado en 2019 con aquel rabino. Esta vez estaba solo al atardecer, con la ciudad dorada de Jerusalén brillando bajo la luz del sol poniente. Y mientras miraba hacia donde alguna vez estuvo el templo, donde algún día se levantará de nuevo, donde algún día el anticristo cometerá la abominación final, todo encajó. Las instrucciones de Jesús no son vagas, no son sugerencias espirituales, son un plan de evacuación militar preciso para un evento específico que desencadenará una secuencia específica de acontecimientos. Y cada detalle, cada palabra que Jesús eligió, tiene un propósito. Cuando veáis la abominación desoladora, un evento observable, verificable, un momento en el tiempo que no podrás perderte si estás prestando atención. Entonces los que estén en Judea, no el mundo entero, específicamente aquellos en la región de Judea, el área alrededor de Jerusalén. Huyan a los montes, no se escondan en sus casas, no busquen refugio en la ciudad, salgan, vayan a las montañas, al desierto, inmediatamente, sin demora, sin preparación, sin mirar atrás. Y aquí está la revelación final, la pieza que hace que todo tenga sentido. Jesús no nos está dando estas instrucciones solo para el beneficio de los que estarán allí. Nos las está dando a nosotros ahora para que entendamos algo fundamental sobre la naturaleza de Dios y su plan. Dios no improvisa, Dios no reacciona, Dios prepara. Antes de que Noé construyera el arca, Dios ya sabía que vendría el diluvio. Antes de que Abraham dejara Ur, Dios ya había elegido la tierra prometida. Antes de que Moisés sacara a Israel de Egipto, Dios ya había visto la tierra que fluye leche y miel. Antes de que Jesús naciera, Dios ya había preparado el plan de redención. Y antes de que comience la tribulación, antes de que el anticristo se revele, antes de que ocurra la abominación desoladora, Dios ya ha preparado el refugio. Apocalipsis 12:6 lo dice explícitamente, un lugar preparado por Dios. ¿Saben qué significa eso? Significa que ahora mismo, en este momento, mientras hablamos, ese lugar existe. Petra está allí, tallada en piedra rojiza, esperando. Los manantiales fluyen, las cuevas están listas, el estrecho desfiladero del SIC proporciona defensa natural. Todo está en su lugar. Pero hay algo más, algo que me quitó el sueño durante semanas después de esa tarde en el Monte de los Olivos. Si Dios ya ha preparado el refugio físico, ¿no tiene sentido que también haya preparado el medio para llegar allí? Las alas de águila que menciona Apocalipsis 12:14 no son poéticas, son prácticas. Dios no va a decirle a decenas de miles, quizás cientos de miles de personas, huyan inmediatamente a un lugar que está a 240 kilómetros de distancia a través del desierto y, por cierto, no lleven nada con ustedes sin tener un plan para que realmente lleguen allí. Eso no es el carácter de Dios. Eso no es como Él opera. Cuando Dios le dijo a Moisés que sacara a Israel de Egipto, abrió el Mar Rojo. Cuando Dios le dijo a Josué que tomara Jericó, derribó las murallas. Cuando Dios le dijo a Elías que huyera de Jezabel, envió cuervos para alimentarlo. Dios no solo da la orden, provee los medios. Y aquí está lo que esto significa para nosotros hoy, ahora mismo. En 2025, estas instrucciones no son solo para los que estarán en Jerusalén cuando ocurra la abominación. Son para que entendamos cómo piensa Dios, cómo planea, cómo protege. Si Dios ha planeado meticulosamente cada detalle de esos 260 días de protección en el desierto, ¿no crees que ha planeado meticulosamente cada detalle de tu vida también? Si ha preparado un refugio físico para su pueblo durante la tribulación, ¿no ha preparado un refugio espiritual para ti ahora? Y aquí está la parte que me transformó, literalmente me transformó. El desierto no es un castigo. El desierto es donde Dios revela su suficiencia
Israel vagó por el desierto durante 40 años y allí Dios les envió maná todos los días. Elías se escondió en el desierto y allí Dios lo alimentó sobrenaturalmente. Jesús fue al desierto durante 40 días y allí fue ministrado por ángeles. Pablo pasó años en el desierto de Arabia y allí recibió las revelaciones que escribió en sus epístolas. El desierto es donde las comodidades humanas terminan y la provisión divina comienza. Es donde tu cuenta bancaria no puede salvarte, pero Dios puede. Es donde tu carrera no puede protegerte, pero Dios puede. Es donde tus planes no funcionan, pero el plan de Dios se perfecciona. Y esos 260 días en Petra, alimentados y protegidos sobrenaturalmente, serán la demostración más poderosa en la historia humana de que Dios es suficiente. Mientras el resto del mundo se dobla ante la bestia para obtener su ración de comida, mientras toman la marca para poder comprar pan, mientras venden sus almas por supervivencia física, habrá un remanente en el desierto que demuestra que Dios puede sostener a su pueblo sin el sistema del mundo. Esa es la revelación final. Las primeras 24 horas de la tribulación no son solo sobre supervivencia física, son sobre demostrar en quién realmente confías. ¿Confías en Dios lo suficiente como para dejarlo todo y huir cuando Él dice huye? ¿Confías en Él lo suficiente como para ir a un desierto con las manos vacías? ¿Confías en Él lo suficiente como para creer que Él ya ha preparado todo lo que necesitas? Porque si puedes confiar en Él en eso, en esas primeras 24 horas cruciales, cuando todo parece perdido, cuando el mundo se desmorona, cuando la tentación de quedarte y comprometerte es abrumadora, entonces has entendido algo que la mayoría de los creyentes nunca entiende, que Dios no es tu plan B, Él es el plan. El único plan, el único que jamás necesitarás. Jesús ya nos dijo qué hacer en las primeras 24 horas: huir, confiar, obedecer. No porque seamos cobardes, sino porque somos obedientes. No porque no tengamos fe, sino porque nuestra fe está en Él, no en nuestras circunstancias. Y en ese desierto, alimentados por el mismo Dios que alimentó a 5,000 con 5 panes, protegidos por el mismo Dios que cerró la boca de los leones para Daniel, sostenidos por el mismo Dios que nunca, jamás ha abandonado a aquellos que confían en Él, seremos el testimonio final antes del regreso de Cristo. Que cuando el mundo pregunta cómo sobreviven, la única respuesta será Dios, porque al final esa es la única respuesta que ha importado alguna vez.